Ciudad de México, Sí. 1966. 67, no. Ok, 67. Sí. Hijo de doña Gina Román, La rubia superior. cubana de nacimiento. Cubana. Salvador Varela, Así es. mexicano, Mexicano. productor El mejor. de teatro. Así. ¿Cómo era ser hijo de la rubia superior, doña Gina Varela, que había trabajado, entiendo, corrígeme, en el Tropicana de Cuba, Sí. en Las Vegas, Nevada, Sí. y luego en México, y se convierte en la imagen más importante de las cervezas de este país, o del Así mundo es. quizá? Fue una infancia que tengo que agradecer mucho. Fue una infancia llena de cariño, llena de amor, llena de abundancia. Tuve a unos padres muy generosos. Fue una infancia que tuvo también momentos difíciles. ¿Cómo cuáles? Pues mira, no era fácil para mí de repente llegar a la escuela. Yo estudiaba en el Instituto Cumbres, que era de curas, y de repente, o sea, íbamos a misa todos los viernes. Y pues había una película que era muy famosa que se llamaba Las Golfas. Ajá. Y entonces el cartel decía, Isela Vega y Gina Román son las golfas. Y Gina Román es tu mamá. Y Gina Román es mi mamá y era la villana de la película. Y de repente, pues no era muy fácil. Pero gracias a Dios, como en mi casa siempre hubo mucho respeto, siempre se nos inculcó lo que era el trabajo, lo que era la carrera, lo que era el respeto al público. Salvo esos pequeños momentos, salvo esos pequeños incidentes que te tocaron de niño, me siento muy afortunado de haber tenido una infancia muy, muy bendecida. A ver, Gabriel, ahora lo conocemos como bullying. En aquel entonces nomás te están fregando los chavos o te hacen Sí. carrilla y demás. A los niños actores hay un común denominador. Los joden en la escuela. Pero a mí me tocaba el doble por las obras de teatro que producía mi papá. Ajá. Imagínate tú que les decían, ¿y tu papá qué hace? Ah, pues mi papá es productor de teatro. Y todos me decían, ah, sí. ¿Y qué obras produce? El currículum de mi mujer. Cuando el pepino falla. La pulquería. La corneta de mi La general. corneta de mi general. Y entonces era, pues, ¿cómo? Pues, imagínate, ¿no? Y yo siempre le decía a mi papá, cuando era yo niño, oye, papá, ¿por qué tú haces este tipo de teatro? ¿Por qué no haces Romeo y Julieta? ¿Por qué no haces otro tipo de...? Me gustaba ver los grandes musicales o las grandes obras. Me decía, porque mira, mijo, todos esos productores que tú vas a ver tienen 1 o 2 teatros. Yo tengo 11. Yo soy un industrial del teatro. Y me enseñó a enorgullecerme de ese género que se hizo un género, el Varelazo. Y esos teatros estaban llenos de martes a domingo. Oye, a ver. Es que yo tengo perdida esa parte de tu historia. El Varelazo. ¿Empezó con tu papá o empezó con tu abuelo? Pues realmente empezó con mi papá. Mi abuelo Alfredo Varela Varelita era un escritor de cine, un actor del cine de oro mexicano, un comediógrafo que escribió muchas comedias ligeras, de las cuales mi papá fue productor, porque mi papá se hizo productor de teatro por una casualidad de la vida. Ajá. Él era publicista, él tenía una agencia de publicidad muy connotada en este país, en la época de los brokers. De los brokers, o sea, los que compraban Los que tiempos. compraban los tiempos y producían su contenido. Me supongo que la época de Luis de Llano. De Luis de Llano Palmer, Palmer, de Darcy, de todas estas agencias de publicidad, Varela Publicidad, pues inventaron programas importantes como los Polivoces, con Kipi Casado hizo muchas cosas, muchos teleteatros. Y en uno de esos teleteatros que él producía,
llamó a Gina Román, que era pues la estrella del momento, para hacer un programa de televisión. Y pues se enamoró de ella y se casó. Gina Román en aquel momento era ya una estrella del teatro y era exclusiva de un importantísimo productor que se llamó Jorge Landet. Ok. Y un día le dijo a mi papá, oye, si la que llena el teatro soy yo, ¿por qué no hacemos teatro? Y así fue como surgió Producciones Varela y como surgió el famoso Varelazo. ¿Por qué? Porque mi papá se dedicó a hacer vodeviles, obras para que la gente se ¿Qué es fuera a el divertir. vodevil? El vodevil es la comedia de puertas, es la comedia de enredo, que en esa época estaba muy de moda. No había celulares, no había tecnología. Entonces, que un señor tuviera dos esposas y no lo supiera, y se abre una puerta y entraba la otra, y había un policía, y la gente iba al teatro a divertirse, la gente iba al teatro a pasar un momento familiar, pero también vino la época del destape, que fue cuando yo empecé a trabajar con él, que Las es sexy las comedias, sexicomedias. donde estuvo Yuyu, Sayas, Sayas, El Inclán, Caballo, No Me El Toquen Caballo, Eso, Chatanuga Chatanuga, con toda la gente con y la Andrés que... Toda García la gente que la que ya y Sasha crecí. Montenegro Andrés, y Lin Sasha. May. Con todos ellos crecí, con todos ellos me fui a Estados Unidos, porque mi papá también fue precursor en el teatro en Estados Unidos. Y fuimos los primeros que tuvimos teatros en Estados Unidos y que llevamos a Isela y que llevamos a Sasha y a Lin May. Que era lo que la gente quería ver, ¿me entiendes? De lo que veían en el cine y lo veían en vivo. Y a mí me tocaba hacerlo con mi papá, pero yo tenía 18 años, 20, y pues me tocaba organizar todo lo que se presentaba en el escenario, que eso es mucho de lo que la gente no sabe de mí. Ahora, no tiene nada de malo, pero nada más es una connotación técnica. Entonces tú eres un junior y empiezas como un junior a producir el teatro. Esta es la historia. Y regreso, si es un junior, porque el concepto que tenemos de junior es que el junior es un mantenido. Yo conozco a Gabriel y sé que ha trabajado toda su vida, pero el ser junior y en el Instituto Cumbres, uno de los colegios más caros que hay, tener 11 teatros, ser hijo de don Salvador Varela, pues lo convierte en esa categoría de junior.